Hola, soy Fernando Peirano, estamos en la plataforma de formación de Gestar. Hoy el tema que nos convoca es Ciencia, Tecnología e Innovación. Me han invitado a compartir esto con ustedes, ya que hace algunos años que vengo estudiando el tema de política en Ciencia, Tecnología e Innovación. Soy economista, especializado en innovación y desarrollo. Soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, y entre el 2011 y el 2015 tuve la responsabilidad de conducir un área clave en todos estos temas, como fue la Subsecretaría de Políticas en Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación. Así que hoy lo que los invito a hacer es a pensar un poco sobre el rol de la ciencia y la tecnología, un rol que se emparenta con el concepto de independencia política hoy en día, en un mundo donde el margen de acción está definido en la actualidad por las capacidades propias, por la capacidad que tengamos de construir alternativas, opciones, de construir riqueza. En un mundo donde la clave está en definir en qué medida vamos a ser usuarios de tecnología y fundamentalmente productores de conocimiento. Este es el desafío. En un país que afortunadamente tenemos una buena dotación de recursos naturales, en un país donde hemos logrado articular un sistema de producción complejo, en muchos aspectos sofisticado, y en un país donde tenemos universidades, tenemos investigadores, tenemos una tradición tecnológica que ya está cumpliendo más de 100 años, pero que donde sabemos también que ninguno de estos elementos, ninguna de estas piezas del rompecabezas por sí sola va a ser sinónimo de desarrollo, va a ser sinónimo de poder llegar al país que todos deseamos. Es justamente en la combinación de la producción con los recursos naturales, con el conocimiento, donde vamos a poder realizarnos como nación. Esto es la llave, en otras palabras, de superar lo que se conoce en economía, en los temas, en la agenda de desarrollo, como trampa de los países del ingreso medio. Argentina hoy ha alcanzado un nivel de ingreso por habitante que nos ubica ni entre los más pobres ni entre los más ricos. Estamos en el ingreso medio. Pasar al siguiente escalón, llegar definitivamente a ser un país desarrollado y rico, necesita justamente encontrar esta llave del desarrollo, esta combinación de producción, recursos naturales y conocimiento, y en la base de eso está la plataforma, el sistema científico y tecnológico. Desde luego, para el peronismo esto no es una novedad. Fue justamente en los primeros gobiernos peronistas donde el país avanzó decididamente en esta estrategia, y es hoy en día donde tenemos que retomar el sendero. Veamos lo que pasó en los últimos años, desde el 2003 al 2015, cuando tuvimos responsabilidades de gobierno y tuvimos que enfrentar por primera vez la reconstrucción de este sistema en el ámbito de la democracia. Desde el año 83 hasta el 2003 fue años donde la tendencia en materia científica y tecnológica, en materia de conocimiento, fue declinante, como muchas otras agendas del país. Quizás podemos encontrar algunas excepciones en los primeros años de Raúl Alfonsín, pero la tendencia predominante era a la baja. Y entonces no podíamos sorprendernos, después del gobierno militar, de la dictadura que azotó a nuestro país, a nuestra sociedad, que los científicos se iban. La emigración permanente de científicos nos hacía perder la materia prima del conocimiento científico y tecnológico. El cambio de condiciones, la jerarquización política e institucional que se le dio a esta agenda, es la clave de entender por qué esta tendencia se revirtió, los científicos volvieron al país y los jóvenes pudieron convertirse también en protagonistas de este sistema. Ahí tenemos logros en agendas y campos muy diversos. Lo nuclear,
no solo en energía con la terminación de Atucha, sino también lo nuclear aplicado a la medicina, democratizando los tratamientos, por ejemplo, en un tema como el cáncer tan sensible. En satelital, hoy en día las comunicaciones son base de la competitividad y afectan a todo el territorio, le dan oportunidades hasta los lugares más remotos del país, y la política satelital, la construcción de satélites propios, el tendido de la fibra óptica, el avance de programas como la televisión digital abierta, cambiaron realmente el escenario y abrieron la puerta a muchos proyectos e iniciativas que sin esas plataformas no podríamos haber logrado. En materia de ciencia, avanzamos en la recuperación de los científicos, en la jerarquización, en la construcción de nuevas infraestructuras. Desde la vuelta de la democracia no teníamos un plan de obra tan importante. En las becas, abriendo la puerta a rejuvenecer lo que eran los equipos científicos. Ya se estaban en edad de jubilarse muchos de los que más sabían en nuestro país y no había discípulos que tomen la posta de ese trabajo. Y llegamos a tener 3 investigadores cada 1000 integrantes de la población económicamente activa, de los trabajadores, y esto nos pone en una posición muy particular en América Latina. Somos el país con más capacidad científica y con una plataforma bien diversificada, cubriendo todos los temas donde la ciencia puede avanzar y hacer aportes. Y también forma parte de toda esta historia lo que fue la inversión en universidades, el aumento en el presupuesto universitario, la construcción de nuevas universidades y la vocación para que esas universidades se abran a nuevos estudiantes, muchos de ellos primera generación de universitarios, expresión indiscutible de la vocación de movilidad social que ha tenido el proyecto de gobierno durante el primer gobierno de Néstor Kirchner y los 2 gobiernos de Cristina Fernández. Todo este combo, satelital, nuclear, ciencia, universidades, colocó a la Argentina en un selecto club. No muchos países en el mundo tienen esta capacidad, no muchos países han logrado unir estas competencias y capacidades tecnológicas. Y esto no se limitó solo a lo que ha hecho el Estado, como muchas veces se insiste. También hubo un trabajo muy interesante en construir una plataforma y un sistema de apoyo y guía hacia el sector privado. Esto no lo hizo entonces solo el Estado a través de los ministerios o las gobernaciones, sino también con empresas, algunas mixtas, con participación estatal, y en muchos casos también abriendo oportunidades de negocio o de proyectos claves para empresas. En el caso de las empresas pymes, más de 4.500 empresas han utilizado los subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Han encontrado una ayuda económica para llevar adelante una iniciativa de innovación que se tradujo finalmente en un nuevo motor de sus negocios. Y en Argentina, donde hay innovación en la empresa, hay más empleo, salarios más altos y una productividad más elevada. Es decir, este sistema de trabajo público, que también incluyó al sector privado, es un modelo de Estado diferente. Y esto también es una enseñanza y derivación de lo que ha sido la experiencia en ciencia y tecnología, que no se acota a su agenda, a su ámbito, sino que podemos ver cómo el ejercicio de la planificación ha abierto oportunidades y ha logrado articular y proyectar al país en políticas no solo de la emergencia, de la coyuntura, sino también mirando a futuro. Ahora bien, a partir de diciembre de 2015, el rumbo cambió, el ritmo fue otro, y en este caso también encontramos retrocesos, empobrecimiento, no solo por los presupuestos más escasos que se le ha asignado a todo esto, sino porque la agenda misma de ciencia y tecnología se empobreció. La relación entre los científicos y el Estado quedó atrapada en el conflicto, por más recursos, por evitar el achicamiento de cupos, por la orientación que se le da a algunas convocatorias sin oportunidad, entonces que esa recambio generacional que se venía dando continúe. Y muchas disciplinas, muchas regiones del país se sienten hoy
fuera de lo que es el plan y la acción de gobierno. Además de esto, que es lo más evidente, lo que sufrimos y por lo que luchamos y nos hemos movilizado en estos últimos meses, también hay cuestiones más conceptuales que vale la pena en este ámbito de la escuela de formación resaltar. Primero, entender que el macrismo es una expresión de un neoliberalismo donde el concepto de modernización viene asociado a ponderar, a elogiar la tecnología importada y a restar oportunidades a las capacidades propias. Esto lo vemos en las decisiones que se han tomado en la electrónica, ¿no? Se han hecho publicidades con la importación, con la apertura y baja de aranceles a la importación de computadoras, al mismo tiempo que esto tenía un impacto sobre capacidades creadas en empresas y con la consecuente destrucción de puestos de trabajo. Es decir, si bien uno puede encontrar fallas y problemas y falencias en lo que es nuestro sector de electrónica, no se planteó en ningún momento una transformación o transición. Directamente se elogia lo importado y se lo pone como opción superadora a cualquier intento nacional en ese campo. Y la otra es la apelación, el llamado, la referencia recurrente al emprendedor. Al emprendedor no como a quien va a materializar un plan colectivo de sociedad que siempre se necesita, sino al emprendedor como aspecto individual del proceso, como el quien puede salvarse nadando contra la corriente, ver lo que nadie vio antes, y desde la fuerza individual y no desde un plan y una matriz colectiva. Entonces, con esta combinación, en términos de recortes presupuestarios, reducción de cupos, y con estas líneas ideológicas, en términos de la modernización neoliberal y la apelación al individualismo del emprendedor, encontramos que tenemos menos soberanía tecnológica, que se avanza en un recorte lento, paulatino, pero sin duda en esa dirección. Lo público pierde peso en cualquier agenda que tenga que ver con lo científico, lo tecnológico, y básicamente la planificación se ha dejado de lado, no se ha renovado los planes, la pobreza del vínculo entre la comunidad científica y el Estado nos ha llevado a un ejercicio de improvisación y de ensayo y error que es en lo cual estamos hoy atrapados. Todo esto de prosperar, yo creo que la siguiente etapa de este ejercicio es la discusión de la tecnología como disciplinadora de los trabajadores. Es muy recurrente la figura del robot, ¿no? De la automatización de la fábrica como el antídoto ante la presión o reclamo sindical. Entonces creo que así como en los 90 la globalización actuó como disciplinadora del conjunto de los trabajadores, hoy con el avance de la inteligencia artificial y otras tecnologías que se llaman emergentes o exponenciales en su dinámica, podemos estar a las puertas de un ejercicio político, de un proyecto político donde de profundizarse sí recurre a la tecnología como una herramienta de disciplinamiento social que va en contra de la estructura, orden y dinámica que el peronismo ha sabido imprimirle a esta sociedad. Ahora, en cuanto a los desafíos, bueno, yo creo que el primer desafío que tenemos como sistema de ideas, como proyecto político, es quizás superar la idea de la tecnología como sinónimo de artefactos. Muchas veces hemos creído que porque ensamblábamos un celular, sí estábamos siendo más fuertes en tecnología, y la verdad la tecnología en definitiva son sistemas donde los artefactos son claves, las máquinas, pero también es clave el sistema de producción, el sistema de soporte, el sistema en definitiva social. Es un fenómeno social la tecnología y un fenómeno político. Y entonces necesitamos ejercitar una mirada política sobre la ciencia y la tecnología y una comprensión también política del impacto que tienen las decisiones del Estado.
Esto va en línea de qué es lo que nos ha faltado en el último periodo. Hicimos muchas cosas bien, como señalaba, en términos de logros, en términos de meternos en un club selecto, en un club donde está lo nuclear, lo satelital, lo científico, las universidades. Pocos países han logrado las características que Argentina logró en eso, pero hoy necesitamos empezar a trabajar en repensar esta agenda, ir más en profundidad y entender que la compra pública, la decisión que se pueda tomar en un municipio, en una gobernación, en una universidad, es una compra, una acción, una decisión que puede tener un impacto como tracción de un proyecto científico y tecnológico. Y al mismo tiempo, donde hay una necesidad, que haya una mirada también de saber ver un llamado al auxilio de la ciencia y la tecnología para resolverla. Esta mirada política tiene que ser una mirada que se construya sobre pilares que tampoco fueron del todo desarrollados, aunque sí enunciados y marcados. Uno de esos pilares es que tenemos que avanzar hacia un sistema de ciencia y tecnología federal, es decir, que integre todas las realidades y la geografía del país. Un sistema de ciencia y tecnología que no solo se mueva por el lucro o por la necesidad de mayor generación de riqueza o los temas productivos, sino que también tiene que tener la sensibilidad y la capacidad de avanzar hacia las cuestiones sociales, resolver problemáticas que quizás quedan por fuera de esos impulsos que da el mercado. Y la tercera es justamente el compromiso en que todo esfuerzo en ciencia y tecnología, toda inversión en este campo tenga un impacto en términos de desarrollo del país, en términos de movilidad social, de oportunidades de empleo, etc. Esto es temas que se han enunciado, se han pretendido hacer, pero que son cuestiones que llevan tiempo y que el grado de maduración de las iniciativas no lograron traducirse en transformaciones permanentes en estos tres planos. Quizás no tenemos que pensar que esto es del todo novedoso o que es un desafío único. Los países asiáticos, los países europeos, cuando han logrado transformarse y desafiar la jerarquía del orden mundial, lo han hecho gracias a poder articular agendas de ciencia y tecnologías con agendas de producción, de comercio exterior, de empleo, de educación. Esto es lo que yo me imagino a un futuro, una agenda donde no solo se trabaje mejor y se piense lo público-privado, sino también que se piense mejor y se logren resultados más tangibles en la articulación público-público o en transformaciones de sectores productivos de manera más profunda y permanente. Esto también tendrá que ir de la mano de leyes. Si hay una característica que tiene el periodo 2003-2015 es que no fuimos muy audaces ni prolíferos ni le dimos demasiada importancia a constituir leyes que sostengan esto. Leyes que además tienen que ir atados con mecanismos de aseguramiento que se cumplan. Ha habido una ley en el plan nuclear, ha habido una ley que consagraba el plan satelital que el macrismo ha dejado de cumplir y no tenemos los mecanismos para reclamar y hacer valer eso. Y también se ha planteado algunas leyes e iniciativas legislativas en estos meses de pensar un presupuesto, por ejemplo, al 2030 y evitar que año a año haya una discusión en términos coyunturales de cuánto le asignamos a la ciencia y la tecnología. Es decir, hay una agenda legislativa muy importante que también tiene que complementar a las acciones que hemos hecho cuando tuvimos la responsabilidad del Poder Ejecutivo. El último punto que quiero señalar, sobre el cual quería trabajar, era alguna reflexión sobre el rol del militante. ¿Qué tenemos que hacer como militantes en frente a la campaña de este año 2017, en frente a la construcción de una alternativa superadora para el 2019? Bueno, creo que el militante hoy en día, por la complejidad del mundo, por la exigencia y expectativas que bien pone la sociedad argentina en la política como herramienta de transformación, tiene que ser capaz de combinar una esfera técnica, tiene que saber
tiene que manejar datos, manejar información, formarse, y esta plataforma es un vehículo en eso. Tiene que tener habilidades en gestión, después esas ideas hay que saber plasmarlas en la realidad, ejecutarlas. Esta es una segunda conjunto de herramientas y habilidades que hay que desarrollar, y hay que tener compromiso político, porque la idea o la herramienta técnica por sí sola, al revés, puede llevar a no tener primero una mirada general. Entonces trabajamos muy bien en lo puntual y no construimos una transformación social global, no le imprimimos una orientación política más, en nuestro caso, con la doctrina y con los ejes doctrinarios que pueden marcar esa noción. Entonces, la primera cuestión es seguir por esta línea, por este tipo de actividades de formación, donde podemos articular y mejorar cada una de estas tres habilidades que tenemos que tener. La otra es tener una mirada adiestrada, una mirada donde sepa ver una oportunidad en una pyme que tiene un problema técnico, que sepa entender una dificultad social y traducirla entonces en una demanda al sistema científico y tecnológico. Podemos visualizar que gran parte de nuestro país tiene problemas del arsénico en agua, pero si no sabemos llamar a un instituto científico, no sabemos traducir eso en una demanda, es muy difícil que se dispare un proceso de investigación o desarrollo tecnológico que atienda esa demanda. Y justamente si esto esperamos que se haga desde un lugar centralizado, nunca vamos a cubrir las necesidades de un país tan extenso y diverso como es la Argentina. Entonces, cada militante, ahí donde esté, con la responsabilidad que le toque, tiene que ser un poco ojos y oídos de saber identificar estas necesidades, tener esta mirada adiestrada y transformar limitaciones en demandas y oportunidades para desarrollar capacidades propias y hacer de la ciencia y la tecnología un motor de soluciones. Esto también habla de no solo contar lo que hicimos y lo que vamos a hacer, sino también saber escuchar y conectarnos con cada territorio, con cada responsable de alguna organización, ya sea social, universitaria, política, estatal, etc. En definitiva, saber que la apuesta al desarrollo es una apuesta a construir capacidades propias, a tener soberanía sobre las herramientas de transformación. Y en el último punto que quería señalar como colectivo, como espacio político, como partido, es el pensar una renovación doctrinaria que enriquezca la agenda de ciencia y la tecnología, que retome lo que hicimos, que apuesta a construir sobre lo construido, pero que también se plantee nuevos desafíos. Hablábamos hace un rato del desafío de la llegada de los robots, de estas tecnologías exponenciales, fuertemente transformadoras, de impresión 3D, inteligencia artificial, que todos vemos que avanzan, que lleguen, que se nos metan en nuestros bolsillos, ¿no? El celular y toda su potencialidad que tiene, pero muchas veces esa tecnología parece ser que está en contra del trabajo y de las oportunidades de inserción de los que han estudiado menos o de los que no han tenido tantas oportunidades. Entonces tenemos que discutir cómo tomamos lo mejor de este mundo, de este presente, del futuro inmediato, de estar integrados al mundo, de construir un país que pueda enriquecerse de lo mejor que pasa en otros países y que también pueda aportar a esos otros países sus logros, pero también entonces esto tiene que estar en el marco de la política. Y esto nos lleva a pensar nuestra doctrina, a hablar de un tema tan importante como para nosotros del trabajo, del futuro, del presente del trabajo, en un contexto de tecnologías que cambian. Esto se ha hecho, esto lo hemos resuelto en otros momentos, lo tenemos que resolver hoy, y esto nos va a llevar a reinventar el Estado, a reinventar el rol de lo público, ese rol de conducción que tiene el Estado, de estructurar a la sociedad. Nos va a llevar a reinventar el MinCit, a reinventar el Ministerio de Ciencia y la Tecnología, a entender que no es una persona, sino tiene que ser un proyecto, un colectivo, una orientación doctrinaria lo que guíe y en especial lo que garantice el rumbo, a asignarle los recursos que esto necesita, porque vamos a poder tener un marco de prioridades
y en definitiva nos va a llevar a empezar a construir una Argentina innovadora, que es la Argentina, que es la condición necesaria, esa Argentina innovadora para que las tres banderas estén en lo más alto, se puedan plasmar y traducir en hechos. En definitiva, entonces los invito a que empecemos a construir esa Argentina innovadora para tener más independencia económica, más soberanía política y en especial más justicia social.